película me dijo, mira, yo entraría, pero podemos hablar en inglés. Y ahí yo entro un poco más confiado. Este socio tenía contacto con CMG, ¿no? Me dijo, ha hecho 2 películas animadas. César Celada ha hecho a Imbo y Cayana. Entonces me dice, de CMG nos puede vender internacionalmente la película. Y es en inglés, porque CMG trabaja con proyectos en inglés. Entonces me dice, él me planteó la idea y me dijo, piénsalo. Entonces pensé cómo podía afectar a la historia, a la narrativa, el hecho que fuera en inglés. Entonces dije, mira, tiene sentido, porque una cosa es estar perdido en tu país y otra cosa es estar perdido en un país que no conoces, ¿no? Entonces, si los personajes no hablan español, no conocen la cultura, no saben lo que es de su país, etcétera, etcétera, la sensación de estar perdido, ¿no? Alienado, gana más fuerza. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nos ayudó justamente con la internacionalización. Por eso la película se ha vendido, bueno, se estrenó ya en Taiwán, se ha vendido a Medio Oriente, a países de habla germana, 3, que son Alemania, Austria y Suiza, y uno más, Grecia. Ahora, justamente CMG, que es nuestro agente de ventas internacional, la razón principal por la cual me dijeron que la hagamos en inglés, se dio a la bancarrota, lamentablemente, y la película, después que se vendió a estos territorios, ha estado paralizada en su venta internacional durante unos 10 meses, casi un año, y ahorita está negociando que otra nueva empresa compre el catálogo de CMG, y con eso va a seguir, digamos, lo que es la venta internacional de la película, ¿no? Entonces, eso, o sea, el hecho de hacerlo en inglés nos ayuda a internacionalizar más el proyecto y a que estas leyendas peruanas se vean más a nivel mundial. Ya, pero hay un tema acá con el doblaje, porque sabes que aquí en Perú, la mayoría de salas, por lo menos en provincias, Sí. todas las películas pasan dobladas. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces me imagino que te han pedido también que doble Sí, la película para sí. tenerla en provincias, y eso creo que puede afectar a la película. Sí, sí. Primero, yo soy un enemigo del doblaje. Sí. Yo creo que la película debe exhibirse en su idioma original con subtítulos, cuando no son en castellano. Sí. Entonces, pero ahora existe la mala costumbre, cada vez peor, que me parece una involución cultural, que las películas estén dobladas. Sí. Sea de la nacional que sea. Entonces, eso a mí me parece que va a pasar con tu película. Se va a estrenar doblada, no solo en provincias, sino acá también, Sí. en algunas salas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y tú crees que eso puede afectar, claro? Sí, mira, de las 70 copias, creo que 60 son dobladas, ¿no? Se está estrenando 10 copias en el idioma original. Obviamente yo como director prefiero 1000 veces que se estrene el idioma en el que se filmó, que se escuchen las voces originales de los actores. No sé, el Horacio, que es el peruano del grupo, pues que hable como peruano hablando inglés, o sea, esa es parte del chiste, pero es lo que dices tú, hay un tema de marketing, digamos, ¿no? Que mucha gente prefiere ver doblado, sobre todo, como dices tú, en provincia y en algunos lugares. Entonces ahí no me queda otra que no puedo luchar en contra de la corriente, ¿no? Entonces la película se va a estrenar en ambos idiomas, ¿no? Es subtitulada y doblada al español. A ti te molesta, a mí me molesta, hay mucha gente a la cual no le molesta, entonces bueno, al que le molesta está la opción para verla en idioma original y al que no, que la vea doblada. Gracias. Horacio Belinda de Entrando a la TV. Gonzalo. Perdón. Te dije nombre. El personaje. Es que la verdad que no se quedó marcado. Gonzalo, quería hacerte la siguiente pregunta. Sí. Bueno, habla del pago a la tierra, de los demonios, de los mitos y misterios que encierra nuestro país. Durante la filmación, ¿ha ocurrido algún hecho paranormal? Detrás de cámaras, o sea, estábamos hospedados en un hotel en la Florida, bueno, no en un hotel, en varios lugares, porque la Florida es un pueblo muy chiquito, en Guaral. Entonces, parte del equipo de técnicos estaba hospedado en un colegio, otros estábamos hospedados en un hotel chiquitito que era el único que tenía el pueblo, y después había un tercer hotel que se terminó de construir porque estaba a medias, lo terminaron de construir justamente para que nosotros llegáramos. Ahí estaban los actores, por ejemplo, de algunas personas. Entonces, sobre todo los que estaban en el colegio, comenzaron a decir que habían visto cosas extrañas, que habían visto sombras. Uno de los técnicos que es de la selva dijo que había visto una sombra con ojos rojos que se le aparecía. Entonces comenzamos a preguntar a los pobladores y dijeron que bueno, ahí habían habido temas de terrorismo, ¿no? Entonces comenzaron a decir, Gonzalo, esto está encantado, ¿no? Están penando. Y yo no hacía caso, decía escéptico, no pasa nada, ustedes están alucinando cosas. Y el cuarto en el que dormía yo, que era un cuartito muy pequeño, tenía unas bolsas de plástico, como heavy, no, plásticos, ¿no? Para por si pasa la lluvia, esos plásticos gruesos, azules, ¿no? Entonces yo me desperté porque escuché que se movían los plásticos, ¿no?
Entonces miré y vi que el plástico se movía hacia adelante y hacia atrás como si fuera una ola. Entonces pensé, se metió una rata al cuarto o algo, ¿no? Pero no había, y vi, la ventana estaba cerrada, entonces me quedé mirando un rato hasta que de la nada se calmó. Y ya me quedé mirando un rato más y como se quedó calmado, seguí durmiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que le puedo contar Cuéntale lo del scouting, lo que les pasó, que les rompieron la luna y todo. Bueno, eso sí preferiría no contarlo. Y el ataque de las avispas, sí puedo contar. Estábamos filmando, eso lo he puesto afuera en una crónica, ¿no? Estábamos filmando y nos atacó un panal de avispas. O sea, yo estaba en el monitor y de pronto comencé a escuchar gritos. Yo veía una avispa que pasaba, pero estaba concentrado, ¿no? Entonces escucho un grito para acá, otro grito para allá, y en eso levanto la cabeza y veo el enjambre y toda la gente corriendo. Entonces, algunas personas corrieron y otras personas se quedaban ahí. Entonces yo dije, tengo que ir a ayudar a los que se quedan ahí. Entonces fui a sacarle las avispas a algunas personas, y mientras yo sacaba las avispas, también venía encima mío y éramos como 4 personas que no habían corrido, que estábamos sacando las avispas unos a los otros, hasta que dije, qué tonto, estamos todos acá sacando las avispas en vez de correr, ¿no? Entonces hemos comenzado a correr y como una cuadra nos han seguido las avispas hasta que dejaron de seguirnos. Ahora tenemos que regresar a filmar en ese espacio porque es el espacio que está acondicionado. Esa es la escena en la cual a Horacio lo embiste en su país, lo arrastra y lo saca afuera. O sea, en realidad la locación era pared, plantitas, y venía el siguiente precipicio. Entonces ese es el único lugar donde había un retiro como para dejar la idea que lo está arrastrando entre las plantas y se lo mete a la selva. Entonces no había más acá y no había más allá donde filmar. Entonces yo tuve que decir a la gente, tenemos que regresar a filmar ahí. Estás loco, Gonzalo, nos van a atacar las avispas. Entonces yo he regresado solito, me he puesto a mirar, ya no atacaban las avispas, le dije, ya no están atacando, los convencí de regresar a la locación. Comenzamos a filmar y al primer grito, de nuevo, vinieron las avispas. Entonces hemos tenido que correr de nuevo y yo deduje que eran los gritos. Entonces dije, mira, se puede filmar siempre y cuando no griten. Y Javier Saavedra, que es el actor que hace de Horacio, me decía, Gonzalo, no puedo no gritar, que yo soy un actor orgánico, que estoy metido en el papel. ¿Cómo quieres que me están matando? ¿Quieres que no grite? ¿No? Entonces yo le dije, mira, está bien, grita que nos piquen las avispas, le dije. Entonces se quedó así, tienes razón, ¿qué hago? ¿No? Entonces le dije, haz todo las mímicas, todo el gesto, pero no vocalices. Y finalmente terminamos de filmar la escena así. Y quedó en la película. Gonzalo. Porque entre los mitos hablan, ¿no? De que cuando está la maldad, vienen las avispas y atacan. Ah, mira, interesante. Gonzalo, de Tu Brother TV, una consulta, bueno, 2 preguntas en sí. ¿Qué ha sido la parte más difícil de esta película? La postproducción. Ahí está Daniel Silva. ¿Nos puede contar un poco, Daniel, si tú puedes contar un poquito el proceso de post? Bueno, el proceso de post duró casi 3 años. Wow. Fue un proceso complejo. Utilizamos, digamos, artistas freelancers para conseguir, digamos, lo mejor que podíamos tener de prácticamente toda Latinoamérica. Hemos trabajado con artistas en México, en Panamá, en Perú, en Argentina, para llegar al nivel que han visto ahora en pantalla. Yo creo que la escena más compleja, lo que nos dio más tiempo de postproducción, ha sido la escena final, la escena del ritual, para lograr, digamos, la integración como se quería. Habían que hacer muchas máscaras, muchas rotoscopías, recortar muchas cosas. El fuego tenía que responder a un acting del personaje. Entonces, había mucho trabajo de ahí. Aparte, cuando se rodó el plano, había unas luces LED para que el ambiente se iluminara y simular esta luz del fuego. Pero claro, después eso involucra borrar digitalmente cada LED que había en pantalla. Entonces fue un proceso arduo. Y eso que Daniel llegó a salvar el bote, porque antes que Daniel llegue hubieron 2 otras personas que estaban encargadas de la post que no terminaron el proyecto. Entonces comenzamos con un productor de toda la postproducción que en un momento dijo, ya no puedo más, chao. Pusimos a otro, lo mismo, ¿no? Y recién el tercero que llegó y sacó adelante el proyecto ha sido Daniel. Entonces, sí, superó la maldición de la película. ¿Y cuál ha sido, segunda pregunta, y cuál ha sido la parte más entretenida, más divertida, las que ustedes recuerdan con más cariño de todo? Bueno, a mí me encanta el rodaje, ¿no? Entonces, el trabajo con los actores, eso para mí ha sido una de las cosas más divertidas. Otra cosa también es que un rodaje como este no es un rodaje tan ordinario como normalmente, porque
hay que caminar pues 40 minutos, a veces una hora, adentro del bosque, ¿no? Con botas de nieve, metiéndote entre el fango, y con cuidado los equipos sobre el hombro. Y es complicado, ¿no? Y después, además, teníamos que terminar calculando que la luz nos dé para salir. Y después tuvimos que entrar al bosque de noche, lo que fue también más complejo. Ahí hubo que poner cosas como lucecitas, ¿no? Para tener un camino y sogas para poder tener dónde agarrarnos. Y recuerdo cuando terminamos de filmar el ritual, eso fue una cosa bien loca porque estábamos haciendo el último plano, que es el plano de Sara cuando se despierta, ¿no? Con el que acaba la película. Ese fue el último plano que rodé. Y de pronto la actriz como que no llegaba a meterse tanto como yo quería dentro del personaje. Entonces yo dije, vamos a hacer una cosa, cuando yo diga corten, no corten cámara, el corten es solo para la actriz. Entonces hice varias tomas sobre el pucho, ¿no? Para que la actriz vaya metiéndose en el personaje, de nuevo. Como la quinta toma seguida, ella me da el acting que queda en la película, y yo digo, corten, queda, hemos terminado. Me paro, todos comienzan a aplaudir, y una lluvia torrencial que no paró hasta las 4 de la tarde del día siguiente. Y para bajar del cerro donde estábamos con los equipos, la gente se iba resbalando, pero ya habíamos terminado, así que todos los que se resbalaban nos reíamos felices porque ya por fin habíamos terminado. Gonzalo, un gusto, Vanessa, del sector musical. Quería preguntarte, a nivel de la parte narrativa, he visto tu propuesta ha sido que, en este caso, los mismos actores tenían o estaban grabando, ¿no? ¿Por qué esa propuesta? Porque generalmente cuando uno ve una película, o sea, se ve a los actores en sí que ellos mismos no están grabando, ¿no? Porque me daba también por momentos una sensación que estaba viendo un documental. Eso quería preguntar. Sí, mira, eso es el formato de la película, o sea, el terror tiene diferentes subgéneros, ¿no? O sea, que a veces se combinan. Acá podemos hablar de folk horror, ¿no? Porque es el terror que habla, pues, de costumbres, leyendas de lugares específicos, y podemos hablar de found footage, que es pietaje encontrado, que justamente es ese formato de falso documental, ¿no? Hay películas clásicas que han tenido eso, por ejemplo, Caníbal Holocausto, después vino La Bruja de Blair, Actividad Paranormal, REC, hay un montón, ¿no? Entonces, ¿por qué escogí ese formato de found footage? Estaba investigando que a veces las cámaras captan cosas que las personas no ven. Y tuve una experiencia bastante interesante. Yo como profesor estaba una vez en una isla de edición, en un instituto donde enseño, y de pronto mis alumnos en una isla de edición vecina comienzan a gritar, ¡wow, qué loco! Entonces yo me paro y digo, ¿qué pasa? Y me dicen, no, profe, habían filmado en el presbítero maestro. Y me dicen, mira lo que ha salido en la toma. Entonces se veía una cosa como un humito que se movía. Entonces, profe, ¿qué es eso? Entonces digo, a ver, entonces dame despacio. Entonces comencé a ralentizar la toma, a agrandarla, a contrastarla, y después de un rato de estar trabajando la toma vi que ese humo tomaba una forma corpórea que parecía una especie de soldado de la época de la guerra con Chile, digamos, ¿no? Y después se disolvía y se iba. Estaba dentro de un mausoleo. Entonces se me quedó eso. Entonces dije, el hecho que la cámara pueda ver cosas que los ojos no pueden ver me pareció un concepto interesante. Y eso justificó el found footage, porque cuando yo veo un found footage muchas veces me pregunto, oye, ¿pero por qué filman? ¿Qué hacen filmando? Que apaguen la cámara y corran, ¿no? Pero dije, si ellos necesitan la cámara para ver al Supai, ya la cosa cambia, ¿no? Y además eso pone a la audiencia en el punto de vista de los personajes. Entonces me gustó el formato y decidí emplearlo. Interesante. Y otra más, ya que el título es La lágrima del diablo, o sea, uno se imagina pues al típico, ¿no? Con los cachos y el cuerpo todo físico de cabra, en fin. En este caso la propuesta fue como un dragón, que yo una vez tuve un sueño y en ese momento me recordé de ese sueño. ¿Cómo así que llegas a esta propuesta de graficar al diablo como un dragón en sí? Bueno, tiene diferentes manifestaciones, ¿no? En la película se dice que cambia de forma, nunca sabes cómo se va a ver. Entonces a veces toma la forma de los personajes, como han visto, aparece como Horacio, aparece como Sara, aparece como un perro, tiene diferentes formas. En la parte del ritual, ¿no? Que es, digamos, están ya metidos como en el epicentro, sobre todo tenía que aparecer pues el Supai en una forma distinta de la que se había visto y que era como la forma más imponente, digamos, cuando viene a llevarse a Isaac, que es el tercer sacrificado. Pero en realidad, en todas las formas que nosotros diseñamos, la idea era que sea una mezcla de cabra y reptil, ¿no? Entonces siempre tomé, bueno, está pues, si uno ve, digamos, a nivel de la religión, el diablo se emparenta mucho con la serpiente o con la cabra, ¿no? Entonces es una mezcla de reptil con cabra. Y, bueno, obviamente
trabajado, ¿no? Con un artista digital mexicano que se llama Cristian Urdapilleta, ¿no? Que me gustó mucho su trabajo y fue el que trabajó, digamos, el diseño de Supai conmigo. Una pregunta, discúlpame, Sí. volviendo al tema del uso de la cámara subjetiva, que son varias, porque cada personaje enfoca, ¿no? Pero también tú tienes una cámara en movimiento como director. Me pareció de que había varias imágenes, de los cuales no eran los personajes los que estaban grabando. Y en segundo lugar, había una cámara que tenía el contómetro abajo, siempre, ¿no? ¿Puedes explicar un poco? Sí, claro. Mira, todas las cámaras, todas las posiciones de cámaras que ves en la película tienen un origen diegético dentro del universo ficcional. No existe una cámara de punto de vista de nadie. No existe. Entonces, todas las cámaras estaban planteadas desde el guión literario. Es más, el guión literario decía cámara de Isaac como clarificador. O, por ejemplo, cámara de Isaac y Sara, ¿no? Entonces, la cámara estaba narrada como parte de la acción de la escena, ¿ok? Porque los personajes usaban su cámara como un elemento de supervivencia. Entonces, si no hay una cámara de punto de vista de director, eso no existe. Lo que sí hay, es lo que dices, lo que llamamos cámaras trampa, ¿no? Las cámaras trampa son las que te dan un punto de vista un poco más lejano, más neutral, que es la que no se mueven, ¿no? Las que están ahí, las que tienen el contómetro. Y esas cámaras trampa se ve cuando ellos las ponen, ¿no? Y después también me tomé la libertad de hacer al final que pueden hacer una especie de circuito cerrado, ¿no? Que a través de la laptop pueden ir revisando en vivo lo que está pasando en las cámaras trampa. Pero estas cámaras trampa son cámaras que se activan con el movimiento. O sea, cuando algo se mueve, la cámara graba. Entonces son cámaras que se utilizan mucho para, por ejemplo, capturar vida salvaje. Entonces las dejas ahí y cuando pasa un animal, lo que sea, entonces la cámara graba el movimiento y después se vuelve a apagar, ¿no? Entonces, todas las cámaras que están en la película tienen, digamos, una justificación diegética. Fui muy religioso con eso. O sea, no hice nunca un plano punto de vista de nadie. Yo tengo una pregunta. Y así. Soy Alejandra de Entrando a la TV. Me gustaría saber por qué específicamente decidió hacer la película sobre su país y si en el futuro va a realizar más películas también sobre mitos y leyendas peruanas. Mira, el Supay es uno de los que han sido emparentados con el diablo. El Supay y el Tunche, ¿no? Entonces, en la película, cuando hablan con la mujer en la posada, justamente hablan del Tunche y dicen, sí, más abajo en la selva hablan del Tunche. Para mí la idea era que estas dos leyendas vienen a ser la misma criatura, que simplemente cambia el nombre dependiendo si estás más en la sierra o más abajo en la selva, ¿no? Cambia el idioma, cambia un poco, pues en el Perú es un país que tenemos como varios países en uno. Entonces cambia un poco, digamos, la cultura dependiendo de la zona y cambia el nombre de la criatura, pero es lo mismo. Haciendo mi investigación me di cuenta que, bueno, hay digamos, más información sobre el Tunche, pero también con lo poco que pude encontrar sobre el Supay, también decían que no tenía una forma definida, que podía presentarse de diferentes maneras. Entonces dije, tenemos dos criaturas cambiaformas que han sido ambas emparentadas con el diablo. Entonces dije, ya está, ¿no? Y como ellos llegan primero a la sierra y bajan hacia bueno, en realidad no iba a ser selva, es lo que se llama yunga fluvial. Yo he filmado entre 1800 y 2000 metros, 2200 creo lo más alto. Pero digamos, en estos bosques de altura igual ya cambia un poco la cosa, ¿no? Pero como estaba en esa zona y digamos la mujer de la posada dice Supay, por eso es que se le llama Supay en la película. Sí, atrás alguien quería disculpar. Aquí. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Anthony Choi. Una de las novedades de la película creo que va a llamar la atención es justamente la temática peruana, las locaciones peruanas. Ante un cierto agotamiento del cine de terror norteamericano, ¿no? Se ven los remakes, desarrollar un poco un terror desde Latinoamérica o desde el folclore nacional interesante. Los japoneses lo hicieron, con el aro, desarrollando personajes japoneses, ¿no? Y desarrollaron un terror al asiático. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el potencial que ves con respecto a la temática de los seres mágicos peruanos? Que sabes que son más de 700 seres mágicos. ¿Cuál es la posibilidad de desarrollar eso con las locaciones? Que como tú dices, tenemos locaciones para todo, ¿no? Tenemos desiertos, selvas, todo eso. ¿Cómo esa temática peruana podría llamar, peruana o andina, podría estar comprometida o interesada desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista del financiamiento? ¿Serían interesantes estas temáticas andinas para el público extranjero? Y para mí un acierto hacerlo en inglés, desde el punto de vista del marketing. No está todo chauvinismo, me parece un acierto total. Pero ¿cómo ves tú el potencial Perú para películas de terror internacionales?
Gracias. Sí, lo veo muy viable y muy fuerte, ¿no? Esa es la razón por la cual hice la película sobre Supay y las canciones peruanas y todo, porque justamente es exactamente lo que has dicho. Yo que soy amante del terror, he visto terror toda mi vida, siempre vemos los mismos monstruos, ¿no? O es un diablo, digamos, judío cristiano, o es un vampiro, o es un hombre lobo, o qué sé yo, o un zombie, ¿no? Un par de variantes más, pero no hay mucho más que eso. Entonces, dentro de lo que es folk horror se ha visto cosas interesantes, ¿no? He visto películas que hablan, por ejemplo, de jinns hay en el Medio Oriente. He visto películas que hablan, pues, de maldiciones asiáticas. Hay cosas que son bien interesantes, ¿no? Entonces dije, sí, si te vivo en un país como el Perú, soy peruano, y un país que tiene, pues, una tradición de mitos y leyendas tan rica, esto es una cosa que podemos utilizar para justamente hacer buenas películas de terror y que además pueda estas criaturas conocerse a nivel mundial, ¿no? Me parece muy interesante eso, que se pueda, digamos, conocer nuestra cosmovisión en otras partes del mundo. Y sí le veo el potencial, porque al uno aportar algo nuevo, algo exótico, digamos, estás dando algo que la gente no conoce, ¿no? Sí. Sí. Dos preguntas. La primera, como dices, si bien hay un planteamiento de la cámara energética, siento que hay encuadres muy bien pensados en algunas partes, que eso merma un poco el carácter razón fugaz, ¿no? No sé si se buscó un equilibrio ahí o cómo se planteó eso, ¿no? Y la segunda es que hablas de poder o de un potencial que hay en hablar de leyendas peruanas, pero no sientes que en la película más bien solo es intercambiado el nombre de estos otros demonios que dices por el de Supay, porque en su forma es muy parecida a otras películas de terror. Sí, mira, no vengo a reinventar un género, ¿no? O sea, el terror pues ya tiene ciertas convenciones de género, ciertas cosas que uno tiene que respetar si va a hacer terror, ¿no? Yo lo que sí quise hacer es no utilizar, por ejemplo, el zoom, ¿no? Porque mucho fan footage sí utiliza pues zoom, y utilizan el rec puesto en la cámara, cosas que yo dije, ya me voy a alejar de eso porque ya me parece un cliché, ¿no? Entonces quise hacer un fan footage con lentes primarios. La mayoría de la película se ha hecho con un 21 milímetros y con un 35. Y lo que no era el 21 o el 35 eran las cámaras trampa, que lo hice con un 50. He usado 3 lentes en toda la película. Las cámaras las han hecho los actores mismos. Al principio comenzamos con el director de foto. Hay escenas en las cuales hace el director de foto. Pero, digamos, una vez que los personajes se hacen conscientes, después del primer punto de giro, que es cuando matan, bueno, antes del primer punto de giro, que es cuando matan a Horacio, ¿no? Cuando se dan cuenta que el perro lo está siguiendo, y, digamos, se dan cuenta que su país solo se ve con la cámara, entonces ahí todos sacan la cámara. Entonces ahí comenzaron los temas en el rodaje, porque, digamos, comenzamos a filmar con la cámara más alejada, y una vez que ahora tienes que hacer la cámara que estaba dentro del encuadre, tiene que tener continuidad, si no, no puedes editar. Entonces era, ok, al director de foto, vamos a ver ahora qué fue lo que hizo el personaje con la cámara. Entonces, oye, no era así, giró para acá, giró para allá. Entonces, oye, un ratito, pero ella sí ha hecho 10 tomas, ella girando la cámara igual siempre. ¿Tienes claro lo que has hecho con la cámara o no? Sí. A ver, toma la cámara de la película, vamos a ver qué hace, ¿no? Oye, está buenísimo. Y así comenzamos a darles la cámara cada vez más a los actores, porque en realidad es una actuación a través de la cámara. O sea, la cámara tiene un pulso, ¿no? Hay los nervios de los actores, entonces, y hay momentos que la cámara es súper caótica, desencuadra y todo. Entonces sí, hay eso, ¿no? Hay un lenguaje, digamos, bastante orgánico por parte de los actores, y que algunos de ellos nunca habían hecho cámara en su vida, ¿no? Pero digamos, en algunos casos sí, sobre todo cuando era, digamos, la primera cámara que se filmaba más de lejos, ¿no? En realidad sí, siempre, pero no era tan precisa. Por ejemplo, ¿no? Al que de repente la primera cámara sí, pero los que estaban adentro le decía, ok, mientras que van subiendo, tú nerviosamente vas buscando por esta zona, para que, entonces ya eran movimientos un poco más orgánicos que yo he ido tomando digamos, en el montaje. Sí. Primero, de tantos, has comentado de que tenemos muchos seres mitológicos acá en nuestro país. ¿Qué fue lo que te motivó para escoger a tu país? Ya respondí esa pregunta. La otra pregunta es,
cómo hacías, cada uno de los actores tenía ellos eran los que manejaban las cámaras, cómo hacías para el visionado, lo veías en vivo ahí también con, no sé, una transmisión remota o al final de cada plano, ¿cómo era eso? Ya, ok. Tenía lo que se llama un Teradek, que es, digamos, un monitor que funciona a nivel remoto, el cual es complicado porque los Teradeks, cuando estás entre árboles, se va la señal, ¿no? Entonces, tenía que ver dónde ponerme yo para no aparecer en la toma y a la vez para poder, digamos, alcanzar la señal de Teradek para poder ver. Entonces, lo miraba durante la toma y a veces se iba y tenía que pedir playbacks. Entonces, en el playback revisaba y una vez que revisaba decía si se repetía la toma o si quedaba. No, así fue que lo manejamos. Por ejemplo, lo que es dentro de la camioneta, estábamos en el hueco de la parte de atrás de la camioneta, el sonidista y yo echados ahí, tapados con las mochilas, yo mirándose un Teradek así, ¿no? Entonces sí, o sea, yo he dirigido pues entre los árboles de cabeza metido en un carro. Pero sí siempre está la posibilidad, sobre todo si te sientes incómodo, de pedir un playback, sobre todo hoy en día dentro de lo digital, y poder revisar más tranquilo para ver si pides una toma más o si ya quedó. Una pregunta, ¿ustedes estaban hacia el lado izquierdo? Porque se ve como un bulto medio naranja rojizo. Lo que se ve son mochilas. Ah, son las mochilas de los ok. chicos que están en la camioneta, ¿no? Entonces, Ok. No, hacia atrás y hacia afuera me refiero. en realidad yo estaba pegado para el lado, o sea, si este es el carro, aquí está el piloto, Ya. yo estaba para acá, Ah, detrás del ya, asiento, ok. ¿no? Entonces, no, he revisado que no se vea nada. Ah, ya. No era Lo que hacia se ve afuera. son un par de mochilas. Una pregunta para yo. ¿Cuánto tiempo te tomó rodar la película y también editarla, no? En su país. A ver, el rodaje de la película fue 24 fechas, que es lo normal que se está filmando en Perú, ¿no? Pero los cronogramas de rodaje, digamos, los planes de rodaje más normales son 6 días a la semana por 4 semanas. En este caso, como había que hacer traslados de Huaral a Oxapampa y todo, las 24 fechas las separamos en 5 semanas. Entonces, a lo largo de 5 semanas, 24 días de rodaje. La edición con Eric Williams, bueno, que hubo una primera sacada de edición, pero en realidad le hemos metido cortes hasta hace poco. O sea, sí, pero digamos, la película ya se podía haber editada más o menos rápido, porque si se han dado cuenta son muchos planos largos, no hay mucho corte, entonces muchas escenas son de un solo plano, o si no de 2 o 3 máximo. Pero digamos, como comentaba, ¿no? Al final, con el ritual, por ejemplo, le hemos hecho un par de cortes al final, porque si bien quería que fuera largo, ya estaba demasiado largo, ¿no? Entonces dije, ok, no, vamos a quitar un poco, ¿no? Y eso es interesante porque a veces uno está, digamos, invirtiendo en planos donde vas a ver a su papá y cada segundo digamos, de efecto visual cuesta, pero al final de cuentas dice, no, menos es más, no importa lo que es, chao, se va. Entonces, hemos ido reduciendo un poco. ¿Qué tal? Buenas, Kika Quije de Rollos y Tablas. 2 preguntas. Primero, ¿cómo fue la selección justamente de los actores, al tratarse de actores de fuera? Y de paso siempre me interesa saber si tienes algún contacto con ellos, obviamente ahora que se está paseando la película y si han podido seguir realizando, ¿no? sus carreras en otros proyectos. Y lo segundo es, justo hablando del montaje, edición, si realmente pues pudiste poner todo en la película o como a veces pasa, hay cosas que no llegan, ¿no? Hasta el último. Ok, los actores son de Nueva York. Mi primo hermano, que es cineasta también, él no ejerce como cineasta, pero estudió una maestría de cine. Entonces, él vivía en Nueva York en esa época y le pedí si podía hacer el casting en Nueva York. Entonces me dijo, ya, perfecto, yo te dirijo el casting. Él siempre fue muy bueno en trabajo con actores. Entonces, él hizo una convocatoria de casting con una amiga de él que es productora. Y es un casting que se llama non-union, o sea, fuera del sindicato. Porque si tú quieres trabajar con actores del sindicato de Estados Unidos, no puedes filmar como filmamos acá. Ellos trabajan 5 días a la semana, no 6, máximo 10 horas. O sea, tienes un montón de condiciones que no nos permitirían trabajar. El presupuesto no te da. Entonces hicimos un casting non-union y aparecieron un montón de actores y fuimos filtrando hasta que llegamos a los actores de la película, ¿no? Yo muy contento con ellos. El actor peruano Javier Saavedra, que tiene con ellos, lo conozco de mucho antes, ¿no? Lo había dirigido un cortometraje.
y él me decía, oye, Gonzalo, yo hablo bien inglés, quiero estar en tu película. Yo pensaba que estaba diciendo por decir, hasta que me di cuenta que realmente hablaba bien inglés. Entonces le dije, ya, entras, ¿no? Bacán. Y me encanta tu trabajo como Horacio, me parece que lo hace muy bien. Eso en cuanto al trabajo de actores. Lo otro era, si tengo contacto con ellos, por supuesto. Seguimos hablándonos por WhatsApp, por Instagram, nos likeamos las fotos. Cuando la película estuvo en Mórbido, viajaron ellos a México, ¿no? Y vieron por fin la película en Mórbido, que fue, digamos, un work in progress, porque, digamos, no estaban los efectos visuales cerrados al 100%, todavía había una parte del Supai en el ritual que después hemos cortado, que Mórbido se vio. Y en cuanto a la longitud, sí hubo que sacar algunas cosas por exigencia de CMG. Habían otras cosas, la película duraba 100 minutos, y ellos querían que dure 90. Entonces comenzaron a presionarme, ¿no?, la gente de ventas, para que yo corte. Además ellos pusieron un poco de plata en la película, entonces tenía cierta injerencia. Lo logré cortar a 95 minutos de ficción, que es lo que tenía ahora, y le dije, disculpe, no voy a cortar más, porque si corto más comienzo a perder informaciones. Y si comienzas a perder informaciones ya comienzas a caer en incoherencias a nivel narrativo. Hicimos un ejercicio de tratar de cortarlas sin perder informaciones, pero el ritmo de la película cambiaba mucho. Parecía más una película de acción que una película de terror. Entonces yo dije, no, lo siento mucho, 95 minutos. Y ahí me dejaron de fastidiar, entonces quedó en ese tiempo. Gracias. Disculpa, retomando la pregunta de los actores, tengo una inquietud, ¿no? Ya que se ha tomado locaciones del Perú, ¿por qué no se toma en cuenta la selección de actores peruanos hablando inglés? Porque también hablamos inglés. Porque no hubiera quedado falso. O sea, no es creíble. La idea es que son gringos que han venido al Perú a hacer un documental de minería ilegal. Si no hubiera sido un peruano hablando en inglés, ¿qué hace ese peruano hablando en inglés? O sea, es raro, no tenía mucha coherencia, ¿no? Entonces, eso tenía mucho más sentido, ¿no? Actores peruanos, bueno, está Javier Saavedra, que es parte del grupo, ¿no? Está Hermelinda Luján, que es la actriz que, digamos, lo recibe en la posada. Y está Diego Sakurai, que es el que hace de Supai, ¿no? Porque teníamos un actor ahí en la escena, ¿no? Con un traje de puntos de tracking que nos servía para que los actores tengan un punto de referencia. Además, Diego Sakurai es un actor que maneja mucho la corporalidad, ¿no? Entonces, mucho de lo que él actuó ahí en el set, en el rodaje, ha quedado, digamos, como una referencia básica para Rotorimation y cosas que hemos hecho. Y otras actuaciones que él hizo después, durante la pandemia, lo dirigí a través de webcam. Él está en Cusco, me acuerdo, y sacamos también movimientos de él para poder llevarlos a la pantalla. Inclusive hasta cosas que yo he hecho para que se mueva su pai, que los hemos puesto en la pantalla. Sí, mi pregunta es, lo vimos caminando por el Tirón de la Unión disfrazado de su pai. ¿Esa performance fue marketing o un acto político-cultural sobre lo invisibilizado de nuestro país? ¿Qué? Buena pregunta. Sí, es las dos cosas, ¿no? O sea, no te voy a florear. Obviamente tienes que llamar la atención. Si no llamas la atención, no te ven. Nadie sabe que tu película existe. Y nosotros, los cineastas peruanos, tenemos que pelearnos los espacios de proyección de pantallas con los blockbusters gringos y todo. Entonces, y no hay pues, los presupuestos inmensos como tiene, qué sé yo, el Conjuro 4, ¿no? Entonces, ¿qué haces para que te vean? Entonces ahí viene la estrategia de marketing. Entonces, por eso te digo es un poco de las dos cosas. Porque es llamar la atención sobre la película y es también un acto que haces como cineasta, jugándotela, arriesgándote, poniéndote en una posición vulnerable para llamar la atención de que la gente pueda ver tu película. Y de esa manera también estás diciendo, los peruanos como cineastas tenemos que recursearnos y encontrar formas para que vean nuestra película. Sí. Ninguna. Me sorprendió. Los actores tenían una entrega que yo no me esperaba. Yo tenía miedo al principio. Es más, yo dije, Javier Saavedra, que es mi amigo y es actor peruano, está ahí como un poco también, por si es que hay tema con los actores y él puede ayudarme, convencerlos de que se metan al fango, lo que haya que hacer, ¿no? Pero para nada, los actores tenían un compromiso y una entrega, pero me acuerdo que Gabriel, que es el que hace Isaac, ¿no? El que es el protagonista, cuando terminó el rodaje, el día de que terminó el rodaje, la noche que terminó el rodaje, que conté que estaba lloviendo, nos estábamos tomando una cerveza celebrando el final del rodaje, y me dijo, si me hubiera es que hubo una parte en la cual
había que entrar a un sitio y no querían entrar porque decían que podía haber una serpiente. Entonces, finalmente vimos que no había serpientes y él entró. Me dijo, Gonzalo, si hubiera habido una serpiente y me picaba, yo no hubiera tenido ningún problema con tal de que la película quede bien. A ese nivel de entrega tenían los actores. Entonces, espectacular. No, y también de alguna forma el venir al Perú para ellos era súper interesante. Sí, sí, exacto. Toda una aventura, pues. Toda una aventura. Además, una de las actrices, yo le pregunté, ¿has estado en Sudamérica? Sí, estuve una vez en México. Fue como que, disculpa, México no es Sudamérica. Entonces, claro, para ellos es una cosa rarísima, exótica, ¿no? Inclusive fue gracioso porque una de las actrices me dice, Gonzalo, en nuestro día libre podemos ir a Machu Picchu. No, le dije, vas a estar lejísimo de Machu Picchu. Pero digamos, para ellos era algo súper exótico, una súper aventura, ¿no? O sea, actores norteamericanos, jóvenes, que de pronto cuando está filmando le dice, sorry, pero no va a haber internet, no teníamos internet. Era como, ¿y qué voy a hacer sin internet? ¿No? O sea, incomunicados, pero felices, iban a hacer hiking, caminaban, tomaban fotos. Entonces sí, fue toda una aventura. Sí, un ratito. ¿Allá sí? El personaje de Sara me pareció muy interesante porque creo que es un gesto muy fuerte el de querer iniciar un ritual en los sacrificios para salvar a su enfermo. Entonces quisiera saber cómo trabajó la construcción del personaje y si hubiera sido posible profundizar también en Es el personaje central, ¿no? Es el personaje pivote, porque es el que causa todo el drama. Ella es la que ha manipulado a todos para que vengan al Perú para sacrificarlos a su país, salvar a su hijo. Entonces, lo difícil del personaje de Sara era tratar de mantenerlo oculto, pero a la vez darle coherencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tanto muestras, qué tanto dices para que no sea tan obvio? Es más, me acuerdo, por ejemplo, en un momento, una escena, le digo a la actriz, ok, ¿y tú grabas la escena? Me dice, sí, ya sé, yo siempre estoy afuera de la cámara. Me asaba como diciendo, yo nunca estoy tanto delante de la cámara. Pero ella entendía por qué era eso, porque tenía que ocultarla un poco, ¿se entiende? ¿No? Para que no esté en vitrina tanto, ¿no? Porque tenía que tener ese rollo. Pero sí, el personaje de Sara, digamos, se contrapone con el personaje de Isaac. Justamente en lo que yo llamo el eje temático de la película, que es la lucha entre el individualismo versus lo que estás dispuesto a hacer por el que amas, el altruismo, digamos, ¿no? Porque en realidad, Sara, claro, uno tiene una doble lectura, no puede decir, pucha, qué maldita, está sacrificando gente, pero está arriesgándose un montón por salvar a su hijo también, ¿no? Entonces, tiene esa ambivalencia. Isaac comienza siendo como mucho más consciente de todos y a medida que el miedo lo comienza a invadir, comienza a querer salvar él como sea por encima de todo, ¿no? Entonces, tienes ese retrato de la naturaleza humana a través de los personajes. ¿Sí, alguien por acá? Sí. Bueno, Guillermo de Los X. Primero, felicidades porque en verdad qué chévere que estén trayendo y llevando también la cultura peruana, digamos que a nivel mundial. Nosotros somos, digamos que, parte tecnológica, le hemos visto como que ciertos aspectos tecnológicos y la pregunta era, ¿por qué, digamos que si bien salía que se encuentran en el 2021, ninguno de ellos tenía un smartphone al momento que estuvieron, digamos que adentrándose en un lugar desconocido? Sí, sí tienen un smartphone. ¿Llegaste temprano? Sí. Al inicio de la película, cuando se ve el carro, están con el smartphone y inclusive Jackie le dice a Sara, tienes el contact information, ¿no? Y le pasa y ahí ve la foto de su hijo. Le dice, ¿qué es eso, no? Le dice, no, es mi hijo, y le quita el teléfono, ¿no? Sí. Pero también en la primera escena se dice, una de las primeras cosas que se dice en la película es, genial, no tengo señal, ¿no? Y el que está manejando, Horacio, dice, y recién, yo hace una hora que no tengo señal. Entonces, de esa manera también anulamos un poco el tema de la comunicación, que era importante, porque si no, claro, tienes cómo comunicarme. Y en verdad, no todos, como crew filmando, tampoco teníamos señal. O sea, estamos en zonas bien incomunicadas, en verdad. No llega la señal ahí. Ok, gracias. ¿Sí? Yo sé que la película está muy conectada con lo orgánico que tiene el bosque y la selva. Sin embargo, quería saber cómo fue la realización de esta figura que se presenta en la película, de este altar, donde se encuentra representado pues, el diablo. ¿Cómo fue la integración para que no se vea, o sea, para que sea parte del bosque? Ok. Sí, bueno, qué pena que no pudo venir Gisela Ramírez, la directora de arte. Tenía otra cosa que hacer.
Mira, el trabajo... También, ¿Ah? Napo que creó... Sí, sí, claro, Napo Quintana nos ayudó con eso, pero primero fue el loco Gabriel el que nos ayudó el diseño a nivel de dibujo. Entonces, primero hubo un diseño, ¿no? A nivel de dibujo. Me junté con Gabriel Rojas y le dije más o menos, que es un dibujante que conozco hace tiempo, y le dije cómo es que quería más o menos este tótem, el espantapájaro, llámelo como quieran. Y él hizo unos dibujos. Entonces, después de eso, con Napo Quintana comenzamos a ya hacerlo, ¿no? Pero en realidad fue mutando conforme íbamos trabajando el rodaje, porque, por ejemplo, los cachos al principio eran como artificiales, pero luego cuando estábamos en Oxapampa, buscando las locaciones, llegué a un lugar donde habían unos cráneos de chivos, ¿no? Que estaban ahí ya puestos en la pared, como parte de la decoración. Y le dije al dueño del restaurante, oye, ese cráneo de chivo me lo puedes vender porque tiene unos cachos gigantes, ¿no? Entonces me dijo, ok. Entonces comenzamos a utilizar los cachos reales, comenzamos a mezclar diferentes cosas. Resulta, esto es anecdótico, es muy gracioso. Ya supuestamente estaba armado y estaba bien, pero Napo me dice, Gonzalo, me acaban de decir que hay una vaca muerta como 3 kilómetros a no sé dónde. Voy a ir a ver qué encuentro. Y Napo se va con su machete, caminando kilómetros, encuentra la vaca muerta y corta la pata de la vaca muerta, la barniza, la arregla y se la pone al espantapájaro. Resulta que el espantapájaro se apestaba, pero no saben cómo. Entonces, cuando filmábamos, estás caminando, ¿no? hacia adentro del bosque y de pronto ya estaba instalado, ¿no? Pero cuando nos íbamos a acercar, como 200 metros antes era, ya estamos cerca. Y comenzaba a oler el bicho de acá. ¿No? Entonces sí, fue una mezcla de cosas encontradas más cosas armadas. El dueño de la cueva del ritual, que quedaba en un restaurante, nos dijo que dejáramos el espantapájaro, ¿no? Como parte, digamos, de la negociación. Ah, qué buena. Entonces, sí, se quedó ahí. Se quedó ahí. Bien, muchas gracias a todos por venir. Traten de apoyarnos, por favor, en redes sociales. Y muchas gracias. El estreno saben que es el 9 de octubre a nivel nacional. Muchas gracias. Tienen una semana para poder difundirla y avisar a todos sus amigos. Gracias, chicos. Gracias.